Bienvenidos, queridos hermanos, de Ser Sansón no basta, al estudio de Oseas, el amor, el amor que desafía. Un libro que nos ha venido a confrontar grandemente a nuestra masculinidad. Nosotros que venimos del Cantar de los Cantares, habiendo entendido con mucha dificultad nuestros roles, habiendo entendido la mística maravillosa del matrimonio, habiendo entendido los matices que lo componen y habiendo tenido una especie de graduación en el corazón abierto, nos dimos cuenta que eso simplemente era la preparación para la verdadera carrera, que es aceptar el amor que desafía. Y fue lo que hicimos en la última sesión. Entendimos todo lo que componía, lo que significaba un profeta, cómo Dios nos llamaba realmente, al igual que Oseas, a vivir una vida santa, una vida íntegra, representada no en la predicación en una plaza, sino en la predicación más grande, en nuestro trato a nuestra esposa. Pues Dios quería asimilar, Dios quería tipificar con Oseas y Gomer, la prostituta con la que le pidió casarse, a él juntamente con Israel, que a pesar de que continuamente le dejaba y le era infiel con ídolos, cometiendo adulterio con idolatría, Dios siempre le amaba y Dios siempre estaba dispuesto a esperar e ir por ella. Y es así como le hace uno de los más grandes pedidos que a cualquier profeta se ha hecho, y es ejemplificar en su matrimonio, en su vida, el mensaje del amor misericordioso y eterno que tiene Dios por nosotros, un amor que desafía. ¿Sabes? Y una vez que hemos tomado la decisión de decir que sí a este amor que desafía, que hemos entendido todo lo que implica, realmente nos encontramos que esa decisión para nosotros a este punto ha sido como un remover el corazón. Honestamente, ¿cuántos de ustedes, a pesar de haber dicho que sí a este amor que desafía, después de haber dicho que sí en esta semana, sentir que será que hice bien, será que puedo negar esta decisión que tomo? Los que no la han tomado diciendo, hermano, yo vine a esta segunda sesión, pero no estoy seguro de tomar la decisión de morir a mí mismo para servir a un amor que puede desafiarme. ¿En qué aspecto? Que puede exigir más de mí de lo que yo creía poder dar. ¿Será que estás luchando con esa decisión todavía en tu corazón? ¿Será que alguno dice, será que me niego a mí mismo y está peleando y está como con desconfianza viniendo a esta sesión del amor que desafía? Si ese es tu caso, creo que tengo la palabra de parte del corazón de Dios para ti. Jeremías, capítulo 20. Miren lo que dice el verso 7. Habla el profeta Jeremías. Me sedujiste, oh Señor, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra del Señor me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Jeremías estaba viviendo lo que tú tal vez sabes que va a venir con este amor que desafía. Sabes el escarnio, sabes lo que se puede decir de un hombre que va a empezar a cubrir faltas, de un hombre que deja el machismo, de un hombre que entiende su lugar, que sabe que siempre tiene que dar, que sabe que a veces va a ser más hombre cuando cierra la boca y cuando hablan sus actos. Un hombre que sabe que hay firmeza aun cuando abre su boca sin tener que gritar. Un hombre que sabe cultivar a su esposa cuando está en una falta, sin estarle recriminando y criticando, diciéndole, te lo dije. Un hombre que realmente conoció la masculinidad bíblica, cuando realmente puede perdonar y construir con amor y juntamente con misericordia. Si te está costando tomar esta decisión de servir al Señor como un profeta a través de tu matrimonio y de tu trato en tu familia, también le pasó a Jeremías. Verso siguiente, Jeremías capítulo 20 y verso 9. Y dije, tal vez tú lo dijiste esta semana, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. ¿Qué quiere decir? Que sin lugar a dudas, como muchos de ustedes comentan, es difícil levantarse a las 2 de la mañana para estar en este estudio, en tu franja horaria. Algunos a las 3, otros a las 4 de la mañana. Sí, lo sufrimos,
¿Sí? Sí, es difícil, pero es como un fuego ardiente que nos quema en el corazón. Y a veces queremos decir, no me levanto, no lo hago más, me aparto del grupo, no estudio más la Biblia. ¿Y sabes qué? Está metido en los huesos y no podemos. ¿Por qué? Porque es más fuerte que nosotros mismos. Porque así es lo que Dios ha puesto en tu corazón. Así ha sido la verdadera revelación del Mesías en un madero muriendo por ti y por mí. Esto de decir, no puedo seguir siendo igual. ¿Qué mejor libro para explicarlo? ¿Qué libro de Oseas? ¿Sí? En la sesión pasada habíamos conocido la vida de este Oseas, hijo de Beeri, un hombre sabio, un hombre entendido, un hombre consagrado a Dios, que había criado una familia en servicio a él. Y cómo el Señor le dice a Oseas, ve y tómate a una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose del Señor. El pedido a este hombre de Dios, a este profeta, a este varón que seguramente su padre Beeri, que significa las fuentes de la sabiduría, había querido para él, se veía representado en un matrimonio, pero no era cualquiera. Es sin lugar a dudas el más difícil. Ya el Señor le avisaba con anticipación de que iba a sufrir, que iba a padecer, que iba a ser engañado, que iba a ser abusado. Pero Oseas no respondió con no. Oseas ni siquiera le sugirió otro plan al Señor. Oseas obedeció. Y fue así como conoció a esta mujer fornicaria, adúltera, prostituta, llamada Gomer. Como después va a ser bastante claro en todo este relato, cuando Oseas se casa con Gomer, ella no se dio su profesión como prostituta, ¿sí? No era como que Oseas hallara una mujer caída y que a través del amor y la bondad restaurara su virtud, ¿sí? No, él se casó con una mujer así, prostituta de forma literal, sin duda esperando ¿qué cosa? Bueno, que ella se diera su pecado, que se diera su pasado, que se dedicara solamente hacia él. Eso es lo que él esperaba. ¿Te imaginas a Oseas diciendo, Señor, entiendo que me mandes a casarme con una prostituta, pero la voy a amar, la voy a honrar, le voy a dar todo el amor que nunca has tenido, va a salir de ese cautiverio miserable de estar entregando su cuerpo a amantes por dinero, yo lo voy a hacer. Y cuando se casa, ¿sabes qué? Él piensa, lo logré, porque ella puede dejar de ser prostituta, pero ¿sabes lo más increíble de todo? Gomer no dejó su prostitución. Gomer tal vez por un lado le decía, mi amor, te amo, eres muy importante, y por el otro lado desnudaba su cuerpo con amantes. ¿Y sabes qué? Esto es fuerte. Muchos nos sentiríamos tentados, de hecho, a criticar a esta mujer llamada Gomer por permanecer en parte con este corazón adúltero, bajo prostitución, bajo engaño, delante de un hombre que la está sacando de su bajeza, de su miseria, de su prostitución. Pero si somos honestos, caballeros, ¿acaso, acaso esta no es el patrón, acaso este no es el patrón de nuestra naturaleza humana? ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Cuántas veces nosotros no hemos sido igual o peor que Gomer? Y le hemos dicho al Señor que lo amamos. Pero ¿sabes qué pasa? También hemos sido como Gomer cuando le hemos prometido amor y devoción al Señor. Ella probablemente le debe haber demostrado a Oseas señales de estar comprometida con él. Pero ¿sabes qué terminó siendo? Volviéndose a sus amores, volviéndose a su perversión. Después de un rato, imagínate, debido a circunstancias difíciles, tal vez que pasa el matrimonio, ¿sí? Tal vez circunstancias económicas, lo que fuese, lo que cambió su estilo de vida, lo que ella creía, ella cayó de nuevo en la prostitución. Tal vez se sintió descuidada, quizá fue por un sentido de necesidad de otras cosas, no lo sé. Pero ella, asumidas cuentas, lo abandona. ¿Sí? Tristemente, tristemente, queridos hermanos, compartimos las mismas razones inexcusables para nuestro pecado, ¿sabes? Para nuestra idolatría. Cuando nosotros preferimos a otro Dios en lugar de nuestro Dios, cuando preferimos a los placeres de este mundo,
en lugar de a nuestro amado Señor. Es que empezamos este libro viéndonos a nosotros mismos como Oseas, listos para el desafío del amor. ¿Cuántos arrancaron así? Yo arranqué así. Pero cuánto cinismo el nuestro, caballero, si me pongo a mí en primer lugar. Cuánto cinismo el mío al no ser consciente que pintamos muchas veces más para Gomer que para Oseas. Y que a veces es nuestra esposa la que toma el lugar de Oseas y no nosotros. Y que al igual que en estos tiempos, Israel que sirviendo a los ídolos desde su primer rey, desde Jeroboam I, que les enseñó que podían idolatrar a otros dioses, cambiar la fecha de las festividades a su conveniencia. Y a pesar de todo eso le iba bien. Israel al norte, sin Dios, ofreciendo su sacrificio a los Baales, ¿sabes qué? Eran prósperos, les iba bien. ¿Sí? Y le pasaba igual que a Gomer. ¿Por qué? Porque Gomer estaba con sus amantes y le iba bien económicamente. ¿Por qué? Porque secretamente su esposo no quería que pasase hambre y le daba el dinero a sus amantes con tal de que ella no pasase frío, con tal de que ella no pasase hambre. No, hermano, esto es demasiado fuerte. Oseas mantenía en secreto a Gomer en su prostitución. ¿Cómo puede ser posible? Y es que Dios hace lo mismo contigo y conmigo. A pesar de que nos vamos con nuestros amantes, a pesar de que los ojos se van, a pesar de que terminamos obrando de manera equivocada, ¿acaso Dios no ha proveído tu casa y la mía? ¿Acaso no nos ha alimentado a pesar muchas veces de estar sumidos en un error? Y es que nuevamente creo y estoy convencido, amado hermano, que entre más conozco esta historia de amor entre Oseas y Gomer, más me parezco a Gomer que a Oseas. Me parezco más a Gomer que a Oseas cuando le decimos que no al amado por los placeres de este mundo, cuando le decimos que no a la santidad que proviene de Dios, a cambio de la lujuria de andar mirando a una mujer en la calle. ¿Qué tal el ver desnudos en una revista? ¿Qué tal ver desnudos en una película? Ah, pero es que es para mayores de 18 años, si yo puedo verla. Si no la puede ver mi hijo, ¿cómo puedo verla yo? Es que los niños son pequeños, es que de tales es el reino de los cielos. Ah, no, yo no veo películas, pero ¿qué tal los estados de WhatsApp? ¿Qué tal las redes sociales? ¿Qué tal el Instagram? Donde básicamente lo que vemos es desnudos. ¿Cuántas veces, varones, vamos a leer este pasaje que yo les quiero compartir acerca del adulterio en boca de nuestro Mesías? ¿Cuántas veces lo vamos a leer? ¿Cuántas veces lo vamos a reflexionar? ¿Cuántas veces vamos a leer el mismo pasaje? ¿Y sabes qué? La respuesta es las veces que sean necesarios para que dejen de ser palabras y para que se vuelva carne en nosotros. Mateo capítulo 5. Le voy a pedir a nuestro hermano Cristian Rodríguez que lo lea, por favor. Verso 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Gracias, querido hermano. Amados, hermanos, consiervos, amigos, ¿hasta cuándo no vamos a entender que no es que se van los ojos en la calle? ¿Hasta cuándo vamos a entender que no es que se nos va la mirada donde no debe? ¿Hasta cuándo vamos a entender que no es un momento de ocio? ¿Hasta cuándo no vamos a entender qué es lo que se nos está yendo? Además de los ojos, es el corazón. Lo que se está yendo de nosotros es la oportunidad de ser más parecidos a aquel que nos invita a ser santos como Él es santo. ¿Hasta cuándo no vamos a entender que es idolatría pura? Y hablo de este tema que para nosotros como varones, como ejemplos, como sacerdotes del hogar, no debemos dejarlo pasar. Y es que, y es que si tú no estás luchando con esto en tu vida, si tú en este momento no te sientes confrontado, al igual que yo, de reforzar esfuerzo por esto que tanto persigue a los hombres, es por dos razones. O la primera es porque ya llegaste. Ya llegaste, eres perfeccionado, perfecto en el Señor, no tienes problemas con tus ojos y este pasaje no es para ti. Si es así, te bendecimos, hermano. Qué bueno que llegaste, nos alegramos. Y la segunda razón por la cual no estás luchando, además de porque ya llegaste, es porque tal vez ya te rendiste. Tal vez ya te conformaste a este mundo. Tal vez ya escuchaste
a Satanás que te ha hablado al oído, en boca de las demás personas diciendo, todos ven pornografía. Ah, todos ven esa película subida de tono. No, todos ven a las chicas de esta manera. No, si a ellas les gustan que las vean. Y ya te rendiste. Y ya crees que lo que es frecuente es lo normal. Ya crees que lo común es el estándar. Y claro que no. Es momento, queridos varones, de realmente dejar esto. Es momento de dejar de estar presos de aquel sucio monstruo, de aquel gigante que te abofetea y que abofetea la santidad que el Señor quiere darte. Ese gigante que es la pornografía, que es todo aquello que tiene que ver con los ojos, con la lujuria. Todos ven la pornografía hoy en día como algo normal, la masturbación como algo normal. No está mal ver mujeres en la calle. ¡Cuánta necedad! Cuánto está contaminándose nuestra intimidad matrimonial, nuestra intimidad marital. Es que este amor es un desafío que nos lleva a limpiar nuestros ojos y lo que vemos, nuestros oídos y lo que escuchamos. No, caballeros, no. Y para eso es este grupo. Por esto este grupo es ser Sansón no basta, porque a Sansón no le bastó la fuerza, el llamado, la consagración, porque sus ojos fueron su perdición. Sus ojos hicieron que él perdiese todo. Y no fue hasta que sus ojos le fueron arrancados de forma literal que él no fue restituido, que él no cumplió el propósito. Y él murió entre los filisteos, murió debajo de ese templo. ¿Por qué? Porque no entendió que aún él mismo no basta. Este grupo es para esto, no para juzgarte. Este grupo es para que coloquemos las cosas en el lugar que corresponde, hermano. Quiero decírtelo nuevamente, quiero que lo entiendas. Hermano, amado amigo, quiero decirte esto de parte del corazón del Señor, de parte de este consiervo que te ama y te bendice. Hermano, no se nos están yendo los ojos en la calle, se nos está yendo la santidad. No se nos está yendo las miradas, se nos está yendo la intimidad con papá. Se te está yendo la oportunidad de estar con el amado entre 10.000. ¿Y quién está hablando esto? ¿El hermano Lincoln? No, no, caballero, claro que no. Es alguien que es mucho mejor que yo, uno que está padeciendo, al igual que Dios, del adulterio de su esposa. Y estoy hablando de Oseas. Es Oseas el que está hablando, es Oseas el que con su propia vida no se contamina, es Oseas el que sigue exhortando a esta nación a decirte vuélvete, pero ya no con estos gritos, no rozando en la soberbia, sino como un esposo que le pide a su esposa, a la cual ama, que se vuelva a casa. Y le dice al Israel, nos dice a nosotros, basta de vivir con tus dioses, basta de vivir en la idolatría. Tal vez tu propio carácter, tu propio orgullo sea idolatría. El que nadie puede decirte nada, el que nadie puede hablarte de cierta manera, porque tú eres el varón de la casa. Uno que habla, pero que muy pocas veces solemos dar el ejemplo. Amado hermano, quiero que sepas que esta historia de amor entre Oseas y Gomer es la historia de amor entre Dios y su pueblo. Pero quiero que sepas algo. Esta es la plena convicción de mis palabras y de lo que creo proviene del corazón de Dios. Pero quiero también advertirte algo antes de que profundicemos más este libro. Con respecto a esto, necesitas saber que comentaristas de la Biblia creen que esto jamás ocurrió y que Oseas solamente está relatando una historia alegórica y no literal. Ellos piensan que esto no pudo haber sucedido porque Dios jamás hubiera hecho que un profeta santo, puro, como Oseas, se casase con una prostituta. Y quiero adelantarme porque sé que muchos deben estar reflexionando estas palabras, estas aseveraciones. Porque entre más estudio este tema y más me introduzco y profundizo en esto, más me encuentro esto. Personas que dicen, no, no puede Dios, un Dios que busca la santidad, un Dios que dice, sed santo como yo soy santo, jamás le pediría a un hombre que sea consagrado toda su vida a que vaya y tolere una mujer de esta manera y esté dispuesto a darlo todo por una prostituta.
Y en algún momento ese pensamiento, sí, humano, parece cuerdo. Parece que sí. Pero si la historia de Oseas y Gomer no puede ser real, debido a que Dios no le podía pedir a un hombre santo que se casara con una mujer infiel, esta es la respuesta. Entonces, la historia de salvación tampoco es real. Porque eso es precisamente lo que el Mesías hace por nosotros. Si la historia de Oseas y Gomer, que no es comparable a la mía, a la nuestra, no es real, entonces, ¿qué me queda a mí? ¿Qué me queda a mí si este hombre, guiado por Dios, no fue capaz de dar todo por una adúltera? ¿Qué me queda a mí? ¿Y sabes qué? Ahora la respuesta va a quedar en tu corazón. ¿Prefieres creer que es una historia alegórica que nunca existió porque Dios jamás pediría que alguien santo dé todo por un infiel? O tal vez creerás como yo, de que es la historia perfecta, porque también el santo de los santos decidió dar su vida por mí en una cruz. Pero luego de resolver estas dudas y hacer caer argumentos, vivamos esta historia de la vida real, ¿sí? De la vida de este hombre que ha personificado el amor que tiene Dios por Israel, que a pesar de dejarle siempre por dioses paganos y ajenos en idolatría, Dios siempre le ama y espera que vuelva a casa, ¿sí? Este hombre que ha personificado en su matrimonio, al igual que es el desafío del nuestro, personificar la misericordia de Dios. ¿Sabes qué? Porque esto es mucho más. Esto es mucho más que amor. Esto es un amor. Esto es un amor que desafía. Acompáñame entonces a vivir cuál es el desafío que tiene que cumplir Oseas. Oseas, capítulo 1 y verso 3. Fue, pues, y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. La palabra Gomer viene del Strong H1586, que significa terminación. Significa terminar, significa finiquitar, significa algo que se consumó. Pero algo interesante es si tú ves la raíz justamente de esta palabra, es la palabra hebrea gamar, del Strong H1584, que significa eso, terminar, en el sentido de cumplir algo, ¿sí? Acabarse, cumplir, favorecer, fenecer, se terminó. Esto se hizo. ¿Y por qué es tan importante para nosotros entender que esta historia, como lo acabamos de ver, es de la vida real? Que no podemos caer en ese argumento humanista de que Dios jamás le pediría a un hombre santo y justo que dé su vida por una adúltera. Pero ¿no está acaso llena la Biblia de esto? ¿Acaso no es el Mesías el propósito y la meta de aún de los mandamientos de la ley? ¿Es Cristo? Pues para entenderlo a profundidad, vamos a leer Juan capítulo 19 y verso 28 que dice, Jesús estando en la cruz, verso 28. Después de esto, sabiendo Jesús, Yeshua, que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Anótalo, por favor. Hoy vas a entender por qué dijo, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Esto lo entenderás más adelante. Verso siguiente, 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinada la cabeza, entregó el espíritu. Imagínate, las últimas palabras, los últimos hechos de Jesús fue decir, tengo sed. Hermano Lincoln, sí, hermano, pero si apenas unos versos antes le habían ofrecido a él para beber y no quiso. Entonces, ¿por qué ahora sí pediría? ¿Significa que no lo está pidiendo por una cuestión de su cuerpo? Tiene que haber algo detrás. Justamente, hermano, es así. Si antes no quiso beber cuando lo ofrecieron, él si lo está pidiendo antes de morir, es por algo muy puntual. Y va de la mano de decir, consumado es. ¿Cuáles son las últimas palabras de Jesús cuando entiende, cuando dentro de su ser, después de beber esa agua amarga, ese vinagre recorriendo todo su ser, quemando su boca?
ese ácido que ahora corroe sus propios labios, que recorre su cuerpo, que lastima lo único que tal vez no tenía lastimado, su ser, su interior, ahí donde no llegó el flagrum, este azote con bolas de plomo, pedazos de hierro en forma de L, pedazos de esquirlas de hueso que se clavaban en todo su ser, en su rostro, desfigurado. No había parecer ni hermosura en él, como lo dice el libro de Isaías 53. Ahora el vinagre corroe lo que por fuera no pudo. Y empieza a lastimarlo en ese estado de deshidratación, donde sus mucosas estaban secas, pegadas, agrietadas. Ahora viene el vinagre y destruye todo su ser mientras lo bebe. Y cuando él está probando este trago tan amargo, allí colgado por amor, él dice, consumado es. Consumado es, como lo dice en el griego, ¿sí? Teleo, terminar, completar, ejecutar, concluir, pagar, satisfacer, terminar. ¿Qué? Terminar, acabar, consumar. Hermano Lincoln, ¿qué dijo Jesús en la cruz? Porque no lo habló en griego koine, como está traducido esta Biblia. ¿Qué fue lo que gritó Jesús? Jesús lo que gritó en hebreo fue Kamar. Jesús lo que gritó en la cruz fue Gomer, de donde proviene esta raíz. Gomer, vuelve a casa. Gomer, es momento de volver. Aquello que el profeta que lleva mi nombre, Ya Oshiach, Oseas, Yeshua, lo que él tenía que hacer. Yo también soy el espíritu de aquel profeta. Yo soy aquella profecía en mi propia carne. Yo estaré dispuesto a ir aún mucho más allá que todos ellos. Estoy dispuesto a comprarte con mi propia vida. Lo que gritó Jesús en la cruz fue el libro de Oseas. Fue momento de volver. Hermano Lincoln, no me diga esto porque yo quería zafar de este libro, porque yo dije, yo no tengo nada que ver con Oseas, eso lo hizo Oseas, yo soy parecido a Cristo, y ahora usted me está diciendo que si soy parecido a Cristo, debo estar dispuesto a dar mi vida por la amada del Señor, por mi esposa, por mi familia. ¿Y qué debo gritar antes de morir? Vuelve, vuelve. Aquella que en mi vida es Gomer, vuelve. Aquella que no se merece, como lo termina diciendo este libro en los capítulos finales. En los capítulos finales vas a escuchar a decir, y los amaré de pura gracia. No lo merecen, pero los voy a amar de pura gracia. Wow. Ahora que has entendido qué fue lo que gritó Jesús y la conexión maravillosa que tiene con el libro que estamos estudiando, y cómo ahora ya no solo una exhortación de parte de Oseas, de Dios, ahora es el mismo Yeshua, Jesús, el que nos da ese ejemplo. Wow. Pero hermano Lincoln, tú nos dijiste que él había pedido vinagre, esta agua amarga, por una razón. Tú me estás diciendo ahora que Yeshua ya no solo es Oseas, sino que él es Gomer también. Porque al decirle que él pagó su deuda, ¿acaso entonces él también está tomando su lugar? Y para entenderlo, solamente necesitamos la Torá. Vamos a ir junto a Números capítulo 5 y vamos a estudiar juntos cuál es la ley que tiene que ver con los celos que provoca una sospecha de adulterio. ¿Qué tenía o qué pasaba cuando un hombre tenía celos? Un hombre decía, esta mujer me fue infiel, pero no tenía forma de probarlo. Pues se llevaba y se presentaba delante del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote preparaba unas aguas amargas, juntamente con tierra, aún del mismo tabernáculo, tierra santa. Y la preparaba y le decía a la mujer justamente esto, las advertencias de que si había sido adúltera y bebía esto, moriría. Y si no, pues sería fecunda. Pero leámoslo juntos, como dice número 5, verso 19. Y el sacerdote la conjurará y le dirá, si ninguno ha dormido contigo, y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y has cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, verso siguiente, 21,
El sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer, el Señor te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo el Señor que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Y estas aguas que dan maldición entren a tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá, amén, amén. Wow. ¿Y acaso esto no es lo que dice todo el evangelio que es Cristo? ¿Qué se hizo Cristo por mí? ¿Qué se hizo Yeshua por mí? Exactamente, maldición. Wow, nunca había entendido esto. Él pide el agua, bebe estas aguas amargas, y si es adúltera, él se convertirá en él mismo en maldición. Por eso esperó a beberla para decir, ya está, consumado es. Sigue maravillándote con el espíritu de la profecía, con la meta de la ley, que es Cristo. Verso siguiente, verso 23. El sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas, y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición, y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Esto es impresionante, porque aún dicen ciertos libros de Alajá que cuando el sacerdote escribía estas maldiciones, también escribía el nombre Yud Hei Vahei, el nombre sagrado de Dios. O sea que aún en un tema tan delicado como es el matrimonio, un tema que es tan común a nosotros, Dios también quiere estar. Dios también quiere estar parte de tu casa y ser juez también en medio de tu matrimonio. Es decir, que podemos empezar a descansar nosotros para entender que yo amo y el Señor es el que trae juicio y el Señor es el que juzga. ¿Y qué pasaría? Dice el verso siguiente, verso 27. Le dará pues a beber las aguas. Y si fuera inmunda y hubiere sido infiel, a su marido las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Y su vientre se hinchará y caerá su muslo. Y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Mas si la mujer no fuera inmunda, sino que estuviera limpia, ella será libre y será fecunda. ¡Wow! Hermano Lincoln, usted me está diciendo que Cristo cumplió las dos facetas de Gomer, las dos facetas de esta mujer adúltera, como lo dice el número 5, totalmente. En primer lugar, porque Él tomó nuestro lugar como la adúltera. Y no te engañes, hermano, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios es bueno, y a causa de que es bueno, Él juzga con justo juicio. Y sabes que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Él fue molido por nuestros pecados. Él fue carcomido a causa de nuestras transgresiones. Quiere decir que él fue encontrado culpable a causa de nosotros. Y por esa razón, literal, se hinchó su vientre y cayó su muslo. Y es algo muy interesante, porque literal es lo que pasa en un estado de deshidratación por la muerte de crucifixión, como la pasó nuestro Mesías. Es literal que se hincha el miocardio y se rompe. Literalmente es como que si el corazón ya no tuviese más sangre, no solo para bombear, sino para nutrirse. Las primeras ramas del corazón, llamadas arterias coronarias, se encargan de nutrir el propio corazón. Pero cuando estás en un shock como el que está Cristo, el corazón no se puede nutrir ni a él mismo. Y es entonces cuando se infarta a sí mismo. Y cuando se infarta, ¿qué significa? Se rompen sus fibras y aún su corazón se derrama dentro de él. ¿Y en qué momento fue eso? Seguramente cuando bebe el vinagre, cuando bebe esta agua amarga, cuando es trastocado la única parte de su cuerpo en la cual no habían alcanzado a lastimar, que era dentro de él, estas aguas amargas recorrieron su garganta, llegaron a su ser y fueron el toque final para que nuestro amado Mesías muriese en la cruz. ¿Por qué? ¿Porque los romanos lo mataron? No, porque la meta de la ley es Cristo. Porque así como Oseas daba todo por Gomer, así nuestro Oshiach, nuestro Oshiachna, nuestro Osana al Hijo de David, salva ahora, cumplió en dar su vida por nosotros. Pero también el verso 28, cuando
es encontrado sin culpa. Cuando aún Poncio Pilato no encontró culpa alguna en él. Herodes no lo pudo matar. La muerte luego no lo pudo detener. Se levanta de entre los muertos, toma las llaves y se presenta delante de su padre, diciendo: Gomer ha vuelto a casa. Consumado es. Tú querías que ella volviera. Habías usado a Oseas para ejemplificarlo, pero Oseas no podía hacer volver a todas. Oseas no podía hacer volver a esa Gomer que está en las naciones. Pero hoy no se ha hecho mi voluntad, sino la tuya. Y fue libre nuestro Mesías de la muerte. Fue libre nuestro Mesías del escarnio. Y fue fecunda. ¿Dónde están los hijos que han nacido de nuevo a través de la sangre y del agua? ¿Dónde están esos hijos e hijas que se han levantado ahora y que han vuelto a nacer? Pero ya no de carne y de sangre, sino del agua del Espíritu, que ha brotado del costado de nuestro amado Señor. Porque ¿sabes qué? Eso realmente es eso realmente es el amor que desafía. Oseas capítulo 1 y verso 3 lo dice: fue pues y tomó a Gomer, a la que consumado es, tomó a esta mujer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y esto es muy interesante porque si vemos aquí, la palabra Diblaim viene del Strong H1691, Diblaim, que viene de la palabra dos tortas. Y me quedó la duda, porque si uno va a la raíz de esa palabra, que es la palabra Debla, ¿sí? Es una raíz que generalmente no se usa, pero tiene que ver con como quien comprime junto a otro una torta, pero también se le entiende como un pan. Ahora, piensa conmigo. Dice que esta mujer, Gomer, ¿sí? Que habla de se acabó, se terminó, se consumó, ¿sí? Gomer también es símbolo de exilio, símbolo de que esto finiquitó, pero es hija de un padre que tiene dos panes. ¿A quién? Increíble, ¿no? ¿A quién te recuerda un padre que tiene dos panes? ¿Qué son los dos panes? Las dos casas de Israel, efectivamente. ¿Qué era Gomer? ¿Qué era su padre? Un símbolo justamente de Israel. ¿Sí? Que dice, el Señor se terminó, nuestra relación se finiquitó. Va a haber un divorcio, va a haber un exilio. ¿Sí? Y aunque si bien esta es una profecía para el norte, hablaríamos de este concepto, o hablamos de este concepto de los dos panes, porque el exilio también va a llegar no solamente a las 10 tribus del norte, sino también a las 2 tribus del sur. Por ello yo creo que el nombre de su padre es Diblaim, dos panes, es tan representativo. ¿Sí? Es tan representativo, porque al final de cuentas se terminaría encapsulando a los dos reinos de Israel, tanto al reino del norte como el nombre de Israel, tanto al reino del sur llamado Judá. Y ahí les puse en rojo para que vieran cuáles fueron los únicos reyes que hicieron lo bueno. Si alguno se preguntó alguna vez, ¿por qué duró menos tiempo el reino de Israel en comparación con el reino del sur de Judá? Solamente 8 de sus reyes, en el caso de Judea, fueron buenos, hicieron lo bueno delante del Señor. El resto de todos ellos, pues hicieron totalmente lo malo delante. Y ni se diga de los reinos del norte, que prácticamente no hubo uno solo que hiciese algo bueno delante del Señor. Es tremendo esto, realmente que sí. Pero bueno, vamos a enfocarnos a lo que nos compete el día de hoy, que son los reinos del norte de Israel. Yo sé que hay algunos que te suenan, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño repaso del curso básico y capacitación. Y este te suena mucho, que es Jeroboam primero, ¿sí? Que este fue, ¿te acuerdas? Este fue el primero, aquel que era siervo justamente de Salomón, al cual el Señor le dijo, te voy a dar las 10 tribus, a causa de que Salomón rompió la regla de Primera de Reyes 1:1, y se la quitaré no a él, sino a su hijo Roboam. ¿Está bien? Y luego, seguramente te debe sonar de estos reyes perversos, Acab, ¿sí? Acab y a su esposa Jezabel, uno de los reyes y su esposa, una de las reinas más terribles de todo Israel, ¿sí? Y el día de hoy quiero que anotes también estos reyes y esta dinastía, sobre todo, que es la dinastía de Jehú, que es la que acaba con la dinastía de Acab y de su esposa Jezabel. Jehú y Joacás, Joás
y Jeroboam II. Muy importante porque el día de hoy es el rey del cual estamos hablando, porque este es el tiempo, cronológicamente hablando, en el cual habita y vive en el norte de Israel Oseas. Y el último de su linaje, que sería Zacarías, que apenas viviría solamente 6 meses. ¿Está bien? Y finalmente el último rey del norte, mucha atención, se llama Oseas, pero es Oseas hijo de Ela, no es Oseas hijo de Beeri. ¿Sí? Si en algún momento te dificulta y no sabes cómo reconocerlo, acuérdate que Beeri viene de la palabra Be de bueno. ¿Sí? Oseas hijo de Beeri es el profeta. Y Oseas hijo de Ela es el último rey del norte de Israel. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Ahora que conocemos brevemente a los reyes de Israel, vamos a concentrarnos en lo que dice la Escritura para ir terminando. Oseas capítulo 1 y verso 4 dice, y le dijo el Señor, ponle por nombre Jezreel. Está hablando del primer hijo que tiene con esta mujer llamada Gomer. Porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel. Esto es tremendo, ¿sí? Mira lo que significa Jezreel. La palabra Jezreel, o el nombre Jezreel, viene del Strong H3157, que es Yisrael, ¿sí? Que, como sabemos, la palabra El viene de la palabra Elohim, que significa Dios, pero la palabra Yisrael significa sembrar, sembrar. O sea, sonaría como al Dios que siembra, pero algo muy interesante es que la palabra o la raíz de esta palabra sembrar es realmente del Strong H2232, que es la palabra Sará. ¿Sí? Que significa sembrar, pero mira, mucha atención lo que significa realmente, diseminar, plantar, fructificar, pero la raíz me encanta porque dice que no quede ni memoria, que se haya de sembrar. Quiere decir que, también quiere decir como cuando alguien siembra algo y cuando lo siembras como que te olvidas, de hecho le echas tierra a la semilla, ¿sí? Es como que muere. Ahora, algo que a mí me llamó mucho la atención es que ya de por sí era un gran reto lo que el Señor le daba a Oseas de vivir con su esposa, pero ahora también entran sus hijos. ¿Sí? Ahora le dice, tu primer hijo se va a llamar Jezreel. Entonces, imagínate por un momento a Oseas. Ponte en un momento en el lugar de Oseas. Eres profeta, Dios te eligió, pensaste que ibas a ser un profeta a las naciones, pensaste que ibas a levantarte en un púlpito, pensaste que ibas a ser respetado por llevar la palabra de Dios, y de repente te dan el que tengas que casarte con una mujer que no te respeta, con una mujer que no te dignifica, con una mujer que vas a tener que estar dispuesto a amarla una y otra vez. Y ahora, a pesar de eso, el Señor te pide a tu hijo y que le pongas un nombre como que el Señor va a dispersar al pueblo. Yo creo que podría decir, Señor, diría Oseas, ya no solamente me estás pidiendo mi esposa y yo, nuestra relación de esposo, ¿sí? Ya no solamente pides mi matrimonio que sea usado como un mensaje viviente, sino que además de ello me estás pidiendo que también entregue a mis hijos como saetas que lleven consigo una señal, un mensaje de tus planes. ¿Qué creen ustedes que dijo Oseas? Muy bien, exactamente. Oseas obedeció. La pregunta es para nosotros, queridos caballeros. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Estaremos dispuestos a lo mismo? Ya no solo entregar nuestros derechos, nuestro lugar como esposo, dándolo todo, sino siendo capaces de entregar a nuestros hijos a su voluntad. ¿Seremos capaces de eso, caballeros? Hermano Lincoln, sentí que con Cantar de los Cantares llevamos 7 meses donde con dulces palabras, con poesía, nos ha ido llevando. Y a pesar de eso, muchos varones se fueron. Y ahora esto es como sin anestesia. Esto es sin palabras lindas, sin pomposidades, sin aceites, sin perfumes, sin aromas. En serio, hermano Lincoln, esto simplemente es sin anestesia. Hermano, es que esto es un desafío. Esto es un desafío, este amor. Pero te entiendo. Entiendo que te sientas desafiado. Entiendas que ya en la primera sesión te pidieron tu masculinidad. En la primera sesión te pidieron el poder levantar la voz, el golpear la mesa,
el expresarte muchas veces como un macho y que te lo pidieron y lo arrancó el Señor violentamente de tu vida. Pero ¿no dijimos acaso también nosotros, Señor, arranca de mí todo lo que no hayas sembrado tú? Arranca de raíz y destruye todo aquello que el enemigo sembró y no provino de tu semilla. Y hermano Lincoln, ahora nos pides a nuestros hijos también. No lo hago yo. Lo hace el Señor. Es que es muy fácil cuando leemos la Biblia, pero ¿qué tal cuando nos leemos a nosotros mismos? Oseas obedeció, y tú y yo, ¿estaremos dispuestos a entregar a nuestros propios hijos para que sean un mensaje viviente del Señor, a pesar de que ellos mismos no se den cuenta? Imagínate al hijo diciendo, ¿cómo te llama? Jezreel. ¿Jezreel? Pero si en Jezreel pasaron cosas tremendas, fue un campo donde hubo sangre, donde hubo muchas cosas tremendas que vamos a estudiar más adelante, y que tu mismo hijo pregunte, sí, mi nombre también significa Dios esparce, porque Dios va a esparcir al pueblo de Israel. ¿Qué? Oye, este niño pequeñito y mira las cosas, blasfemias que habla tu hijo. ¿Cómo verían al hijo de Oseas y a Gomer? Se nota que es un hijo de fornicación, se nota que es de una madre adúltera, ¿sí? Y con este hombre que de santo se volvió loco. Imagínate llevar ese nombre y que su propio hijo sea un testimonio viviente de que Dios esparciría a la nación de Israel como nosotros conocemos. Y justamente que los esparza es el cumplimiento de todas las profecías. Este niño, este Jezreel, sería la viva imagen de lo que los profetas hablarían. Ezequiel capítulo 12 y verso 15 dice, y sabrán que yo soy el Señor. ¿Cuándo? Cuando los esparciere entre las naciones y los dispersare por la tierra. ¡Wow! Ahí está. Ahí lo cumplió el Señor. ¿Cómo podíamos haber armonizado el concepto de sembrar y al mismo tiempo de esparcir, de no tener más memoria, como lo leímos en Jezreel? Y lo vemos en este proceso, en el proceso de la siembra. Nosotros tomamos una semilla y la echamos bajo tierra, ¿sí? Es tan gráfico como eso. ¿Qué pasa cuando alguien muere? Pues se echa a tierra. Es decir, que para que una semilla dé fruto, ¿qué debe pasar? Debe morir. Y Dios sembrará a Israel en las naciones, ¿sí? Va a parecer que no va a quedar memoria, no va a haber Jezreel, no va a haber memoria de aquella semilla que va a ser dispersada, diseminada en las naciones. Y ahora entendemos lo que ello significa realmente en tiempos de Oseas, cuando van a venir los asirios, se los van a llevar cautivos en el año 722 y nunca más se tendrá memoria de ellos, tanto así que ¿cómo son llamados? Como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él nos dispersó y nos mostró, por lo tanto, que Él era el Señor. ¡Qué amor este! Es un desafío. Verso 4, y le dijo el Señor, ponle por nombre a tu hijo Jezreel. Los voy a dispersar entre las naciones y tu hijo será un mensaje. Ya no vas a colocar un papel, ya no cargarás una cruz como lo hizo, una señal como lo hizo Ezequiel, ya no andarás con un yugo como lo hizo Jeremías. No, cuando la gente pregunte el nombre de tu hijo, él mismo podrá decir, Dios nos va a esparcir. Porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel. ¿Qué? O sea que además de lo que significa el nombre Jezreel, Dios le pone ese nombre al hijo de Oseas y Gomer, a su primogénito, por causa de un hecho sanguinario. Hermano Lincoln, esto es una locura. ¿No hablamos esto la sesión pasada, hermano? ¿No hablamos las cosas que Dios le iba a pedir como un profeta a Oseas? Es que, hermano Lincoln, perdón, pero es que ya se ve pequeño el sacrificio de la esposa. Ahora quieren tocar a los hijos. Hermano, ese es el amor que desafía. Y oro por los varones que se quedan a este momento y que no están saliendo de la sesión diciendo esto es demasiado. Porque es lo que el Señor pide de nosotros. Pero para entender el contexto, veamos quién era Jehú. ¿Quién es la casa de Jehú? Pero para entender quién es la casa de Jehú, debemos saber qué hizo Jehú. Y para ello,
Déjenme contarles una historia como niños. El día de hoy yo les conté a ustedes que me impresionó que muchos de ustedes entraron a la sesión con los nombres de sus hijos. Y dije, es una confirmación del Señor. Permítanme hoy contarles esta historia como se las cuento a mis hijos antes de dormir. Permítanme este momento. Permítanse en este momento ser como niños. Quiero contarles la historia del rey Acab y de la reina Jezabel. Queridos niños, queridos varones de Ser Sansón no basta. Estos eran personas muy malvadas. Habían asesinado a los profetas de Dios. Habían perseguido al profeta Elías. Habían animado al pueblo a adorar a dioses falsos. Inclusive fueron capaces, mucha atención, queridos varones, de asesinar a un hombre llamado Nabot para robar su viña en el valle de Jezreel. ¡Wow! Así arranca esta historia, con injusticia, con un asesinato en este valle. Dios envió al profeta Elías para pronunciar un terrible juicio, queridos niños, sobre la familia de Acab. Se le dijo, Acab, los perros van a lamer tu sangre en el mismo lugar donde asesinaste a Nabot. Los perros se comerán a tu esposa Jezabel, esta reina perversa y malvada que enseña a idolatrar a mis hijos. Y toda tu familia será muerta. 3 años después, ¿sabes qué pasó? Estalló la guerra entre Israel y Siria, justamente. ¿Y qué pasó? Este hombre necio y terco que es Acab decidió disfrazarse de soldado y salir a combatir en esta guerra. ¿Sí? Pensó, si voy vestido como rey, ¿sí? Me van a concentrar para matarme. Pero ¿sabes qué? No le sirvió disfrazarse de un soldado ordinario porque una flecha voló y atravesó su tórax. Atravesó en un hueco de su armadura. Acab perdió muchísima sangre y lo terminaron llevando, volviendo al reino y terminó muriendo. Adivina dónde murió. Imagínate dónde fue limpiada su sangre, dónde fue él prácticamente muerto. ¿Sabes dónde? ¿Alguien lo adivina dónde se lavó? Efectivamente, como lo están diciendo, en el valle de Jezreel. ¿Y adivina qué? Los perros lamieron la sangre de Acab, tal como Dios lo había dicho. Veo la cara de sorpresa de algunos. Es impresionante. Es que volver a ser como niños nos permite entender la escritura. Hermano Lincoln y su esposa, ahí vamos, querido varón. Justamente, y Jezabel, ¿sí? No dijo que Dios, que ella también iba a ser castigada. Pasaron 3 años y ella siguió siendo reina. Imagínate esto, 3 años el esposo reinando después, después del juicio y ella 3 años después, pero al 7.º año llegaría el juicio de Dios. Y es que a veces, queridos niños, Dios espera mucho, a veces, para nosotros es mucho, antes de cumplir totalmente su palabra. Pero que no creas que si su promesa se tardare, no la tomes por tardanza, porque Él obra a su tiempo. Y es así como en este 7.º año, a partir de la profecía, Dios escogió a un hombre llamado Jehú. El rey del que estamos hablando, sí, Jehú, y envió al profeta Eliseo para ungirlo. ¿Sí? La tarea puntual de Jehú era matar a toda la familia malvada de Acab y convertirse en rey. Imagínate, ya de por sí había doble ganancia. Uno, asesinar a estos hombres y obedecer a Dios, pero la segunda era mejor, era ser rey de Israel. Y fue así como Jehú estaba ansioso por tomar la corona de Jezabel, ¿sí? Por tomar la corona del hijo de Acab, por lo que rápidamente reunió a guerreros y partió para librar a la nación de Israel de las garras de Acab, pero sobre todo de tomar aquel reino que quería como suyo. Y el primer miembro de la familia de Acab que él quería asesinar fue a Joram, ¿sí? Jehú montó en este carro para enfrentar a Joram en batalla, pero se encontró que Joram no ofreció resistencia. Le pidió paz, pero él dijo, no puede haber paz mientras sigas comportándote como tu malvada madre. Y fue así como lo atravesó de la misma manera como fue atravesado y muerto su padre. Hermano Lincoln, estamos hablando tanto de este tema de los hijos. No quiero que olvides esto, de la forma como murió el padre
De esa forma muere el hijo no arrepentido. Murió al igual que su padre, atravesado por una flecha. Y Jehú ordenó que arrojaran el cuerpo de Joram, ¿en dónde? Adivínalo. Exactamente, en la viña de Nabot, en el valle de Jezreel, en ese mismo lugar. Wow, 2 vidas ya son tomadas a causa de compensar esa vida que tomaron, que fue la de Nabot. Pero pará, hemos llegado a Jezabel. Sigue corriendo Jehú. Ahora Jehú dirige su atención a la reina Jezabel. Cabalga hasta encontrarla en su palacio. Ella se arregla, cree que poniéndose bonita va a poder disuadir a Jehú. Y cuando llegó Jehú, Jezabel se le acerca a la ventana y le dice, hola Jehú. Trató de ganárselo con su buena apariencia, luciendo bonita, pero ¿sabes qué? Jehú no quería saber nada de esto. Entonces grita hasta la torre y le dice a las personas que están ahí, ¿quién está conmigo? ¿Quién está de mi lado? 3 hombres cerca de la reina levantaron la mano. ¿Estamos contigo? Sí, sí, estamos contigo, Jehú. Entonces, tírenla. Y fue así, cuando Jehú ordenó, se cumplió. Y la malvada reina fue arrojada por la ventana. Ella cayó al suelo y murió. Después de un rato, Jehú dijo, ven, vayan y entiérrenla a esa mujer, porque dentro de todo es de la realeza, ¿sí? Y los hombres de Jehú fueron a buscar el cuerpo de Jezabel donde había caído al suelo. Y adivina qué había pasado. Con mucha atención. ¿Sí? Cuando fueron a buscar el cuerpo de Jezabel, ¿sí? Los perros se habían comido el cuerpo de Jezabel. Solo quedaron para enterrar el cráneo y parte de sus manos. Tal como lo había profetizado el Señor, tal como el Señor le había dicho a Acab. Así fue, tal como lo había sustentado Elías y como se los había repetido Eliseo. Impresionante. Qué linda historia, niños, ¿no? Qué linda historia esta de Jehú, recordándoles además a los demás la profecía de que es importante obedecer a Dios y que hay ganancias. Sin embargo, mucha atención, querido varón, obedecer una vez no es la meta. Más si tienes ganancia en ello. Es el obedecer siempre y a pesar de todo. Jehú empezó obedeciendo y terminó bastante bien esta campaña, pero al igual que sus predecesores, va a llevar un reinado de maldad. Y la sangre perversa de Acab, de Jezabel, de Joram, de Ocosías, va a ser la misma que correría también por sus venas. Jehú pensó que si Dios lo usó para juzgar a esos reyes, entonces él tenía preferencias y que él no necesitaba obedecer a Dios después. Pero ahora sus descendientes conocerían que no es así, por boca del profeta que dijo en Oseas capítulo 1 y verso 4. Y le dijo el Señor, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y les traje un meme para que puedan sentirse como, ya no niños, sino como adolescentes. Dice este hombre, dijiste que castigase la maldad de Acab y ahora me castigas a mí por lo mismo. Exactamente. ¿Sí? ¿Cómo puede ser que Dios le dice, a causa de la sangre de Acab y de Jezabel, también te voy a juzgar a ti? Pero tú me lo pediste. Sí, yo te pedí que acabases con la maldad de Acab. No te pedí que la volvieses a revivir. Efectivamente, Jehú va a ser castigado por la sangre de Jezreel. La de Nabot, la de Acab, la de Jezabel, la de Ocosías, la de Joram. ¿Por qué? Porque él no fue diferente. Porque se convirtió también, a pesar de ver el desenlace de todos ellos, en su vivo retrato. Es que no somos nada diferentes de los demás cuando decimos, sino cuando lo vivimos, cuando realmente somos de testimonio. Hermano Lincoln, esto es mucho más que amor. Este es un amor que desafía. Vamos a ir terminando. Verso 4. Y le dijo el Señor, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú. ¿Sí? ¿Por qué? Porque debió haber sido un símbolo de justicia, un ejemplo de lo que no se debe hacer. No porque lo escuchó, porque lo vivió y no le importó. Porque está viendo cómo vive el mundo
y hace lo mismo. Mucha atención para esta exhortación para nosotros como padres varones, porque el castigo de la casa de Jehú va a ser en dos partes. Dice, por causa de la sangre de Jezreel, ¿sí? Haré cesar el reino de la casa de Israel. Va en dos partes. Número uno, va a ir a la casa de Jehú. El castigo va a ir de dos maneras. Va a arrancar con su casa, con sus hijos y luego con Israel. Y esto se cumplió. Yo les traigo nuevamente este esquema que acabamos de ver. ¿Sí? Jehú, ahí se los marqué con blanco. ¿Sí? Luego Joacás y luego Joás y Jeroboam II, que es el que estamos hablando. Es tiempo de Jeroboam II, ¿sí? En el que estamos. Pero si te das cuenta, justamente luego de esto, Zacarías, su hijo y el último de su linaje, solamente estuvo 6 meses o 0,5 en años. ¿Sí? Tomó el trono y luego fue asesinado, querido hermano. Y después de él, 6 reyes son los únicos que quedarían antes del exilio. 6 reyes, como el tiempo que el Señor tomó para juzgar justamente desde la profecía, 3 años con Acab y 3 años con Jezabel, justamente. Imagínense en esto. Entonces, qué importante el que podamos reconocer esto. Dios decidió maldecir a Jehú. ¿Saben en quién? En sus hijos. Y ese es el punto de este amor que desafía. Hermano Lincoln, es que este amor que desafía pasó de ser de mí y de mi esposa para volverse ahora también para mis hijos. Ahora resulta que el amor que desafía va a tocar también a mi familia. Es por eso que escribí esto para ti, porque creo que es muy valioso y lo que estás haciendo requiere que lo hablemos con mucha cautela. La mayor bendición, al igual que el mayor castigo, es el que se hace sobre los hijos. Lo vemos en la vida de Jehú y sus herederos, los cuales son maldecidos. En la de Salomón y su hijo Roboán, donde por causa del pecado de Salomón, su hijo Roboán también seguiría no solamente sus malos pasos, sino que su reino sería dividido. En la de Cam y sus hijos, cuando Noé presumiblemente está ebrio y semidesnudo en el lugar, en aquella viña que él mismo plantó luego del diluvio. Creemos que tal vez a causa de querer buscar en el vino algo de alegría después de escuchar las voces golpeando su puerta para que les abriese cuando el arca ya no podía bajar nuevamente sus puertas, y escuchar a toda esta gente muriendo, queriendo sobrevivir por días. A causa de eso, ¿será que Noé también se embriagó? Pero allí Cam fue, y lo que hizo fue deshonrar a su padre. Dice que cuando Noé volvió en sí y dijo, ¿qué me hizo? Lo maldijo, pero no maldijo a Cam. Dice, maldito es Canaán. ¿Por qué? Porque la maldición que más duele es la que se hace a los hijos. Pero también hay esperanza, amados hermanos, como Sem y sus hijos. Cuando Sem se enteró de lo que había hecho su hermano, él no obró de la misma manera. Él no se excusó en decir, es que mi padre lo hizo mal, es que se equivocó, es que el hombre de Dios no obró conforme a Dios. No, dice que se pusieron de espaldas él y su hermano Jafet. Y fueron de espaldas y tomaron una manta y cubrieron la desnudez de sus padres. Es que cuando un hijo está dispuesto a cubrir la desnudez, las dificultades, los pecados y los errores de su padre, ha entendido que el que mucho ama, mucho perdona. Y que el amor puede cubrir multitud de errores, porque ese es el amor que desafía aún a un hijo. Y vemos como Noé no bendice a Sem, sino que bendice a la descendencia semita que viene de él, de donde vienen Abraham y sus descendientes, que vienen justamente de esta descendencia. Es que es así, amados hermanos. Pero todo comienza con nosotros, caballeros. Todo comienza contigo. Todo comienza con tu rol como padre, como esposo. Todo comienza con este desafío. Es que estoy seguro y convencido que hoy este libro nos lleva a que el amor que desafía nos haga abrir los ojos más allá de lo que creíamos, pensábamos o imaginábamos. Es que ahora este desafío del amor, este amor que desafía, nos lleva a tomar el verdadero rol como varones que debemos tener. Ya no solamente
algo que debe estar inscripto en nosotros después de 7 meses de Cantar de los Cantares, después de estas sesiones de A Corazón Abierto, y por qué no también de lo que hemos estudiado en libros de Oseas. Nos lleva cada vez más allá. Este amor cada vez es más desafiante. Ahora quiere tocar también nuestra actitud como padres, de entender que tanto la maldición como la bendición pueden alcanzar a nuestros hijos. El día de hoy te he dado la segunda razón para que aceptes este desafío, para que aceptes al amor que desafía. Ya no solamente para ser un testimonio a las naciones de que hay un matrimonio símil a lo que Dios quiere para su pueblo, sino también que hay un matrimonio que acuna hijos que son de bendición a causa de que hay padres que están dispuestos a ponerse en la brecha por causa de ellos. Hasta acá llega la grabación del día de la fecha.